Muchísimas gracias. Muy bien. Como bien hizo la introducción la licenciada Verónica, el día de hoy vamos a tocar un tema importante: prevención de cáncer de próstata. Siempre es importante que a veces conozcamos acerca del órgano del que estamos hablando. La próstata está localizada debajo de la vejiga y delante del recto, y cuya función es producir el líquido prostático. Entonces, específicamente para los varones que de repente pueden hacerse un autoexamen, ¿dónde pueden sentir algún tipo de molestia que sea reflejo de la presencia de la próstata? En ese espacio que denominamos periné, que es el espacio que está entre la bolsa escrotal, o sea, los testículos, y el ano, ¿correcto? El tamaño de la próstata aproximadamente es de 4 por 3 por 2 centímetros. Este tejido prostático va a tener un crecimiento a partir de los 40 años. ¿Qué quiere decir? Que todos los varones mayores de 40 años van a empezar a tener crecimiento de la próstata. La próstata tiene diferentes partes, de acuerdo a la anatomía y de acuerdo al contenido que tiene la glándula. Entonces, prácticamente este es un tejido glandular. Hacerle un tejido glandular, el tipo de cáncer que predomina entonces en la próstata es el tipo adenocarcinoma. Puede haber otros tipos histológicos de cáncer como sarcomas, entre otros. Vemos sarcomas, carcinomas de células pequeñas, tumores neuroendocrinos, etc. Entonces, básicamente el tipo de cáncer que se produce en la próstata es el de tipo adenocarcinoma. Cuando vemos un poco las cifras, y es importante que conozcamos qué es lo que sucede a nivel mundial, podemos ver que para los varones, a nivel mundial, en el registro de Globocan, vamos a ver que el cáncer de próstata es el primer cáncer más frecuente, ¿correcto? Y esto puede deberse a la costumbre que puede haber en ciertos países, como continentes, por ejemplo, en Europa, Estados Unidos, en Australia, que son países con sistemas de salud bien estructurados, que tienen también sistemas de tamizaje, y su población se hace un tamizaje que logra tener cierta efectividad. Con respecto a las muertes, el cáncer de próstata pasa a un segundo lugar, y es el cáncer de estómago el cáncer que causa mayor mortalidad a nivel mundial para los varones, ¿correcto? Sabemos que el cáncer gástrico es uno de los más mortales incluso en nuestro país para varones y para mujeres porque es agresivo. Pero el cáncer de próstata entonces pasa a un segundo lugar cuando hablamos de mortalidad. Vemos acá en algunas cifras que a nivel nacional podemos ver que entonces el cáncer de próstata se encuentra en un sexto a séptimo lugar, por ejemplo, para Piura. Para la zona de Tumbes, de igual forma se encuentra en cuarto lugar. Para la zona de Lambayeque, igual se encuentra en un sexto lugar. Para Lima Metropolitana, tenemos acá el registro de Lima Metropolitana. Es importante que esto también sepan. Todas las cifras y las estadísticas de cáncer, tanto los pacientes diagnosticados nuevos, así como la mortalidad, todo esto se engloba y se puede juntar en lo que llamamos registros hospitalarios. El registro de Lima Metropolitana es un registro que no solo es hospitalario, sino también puede englobar, es un registro de todas las sedes de salud, el MINSA, Fuerzas Armadas y las instituciones privadas. Entonces nos permite tener una data de todo Lima Metropolitana. Tenemos un registro que no está actualizado, que es el de Arequipa, y el registro también de Trujillo, que no están actualizados. Pero entonces es la data que básicamente proviene de la zona costera. Pero no hay hasta el momento datos o un registro de la zona de la sierra y de la selva. Entonces, en el registro de Lima Metropolitana, al 2015, y el último es el del 2018, también vemos que la gran mayoría de los casos de cáncer de próstata se presenta, sobre todo el incremento es a partir de los 55 años para arriba. Pacientes mayores de 55 años, entonces, es donde se evidencia una mayor incidencia de cáncer de próstata. Pero entonces nosotros debemos preguntarnos cuáles son esos factores de riesgo, además de la edad, que pueden incrementar el riesgo de tener cáncer. Vimos entonces la edad, a partir de los 50 a 55 años es cuando ya deben hacerse un tamizaje. ¿Por qué? Porque el riesgo de desarrollar cáncer de próstata incrementa. La raza, se asoció que la raza afroamericana era la que tenía mayor riesgo, ¿correcto? Y al ser nuestro país también una mixtura de razas, pues tenemos aquellas personas que tienen descendencia, saber cuál puede ser mayor su riesgo. La historia familiar también. Sabemos que los antecedentes familiares, es decir, papá
o tío o hermanos o familiares en primero o segundo grado con antecedente de cáncer de próstata incrementa el riesgo para que el paciente también tenga mayor riesgo para cáncer. Vemos entonces también que hay algunos factores hereditarios. Habíamos hablado que los familiares me pueden heredar ese riesgo para tener cáncer. Ahora, ¿cuánto influye el riesgo de mis familiares sobre la posibilidad de que yo pueda tener cáncer? Esta posibilidad de herencia del riesgo es solo del 10 al 15%. Existen algunos síndromes, como el que podemos ver acá, síndrome de cáncer hereditario de mama en ovario, un nombre un poquito complicado, pero que de repente puede llevar a ustedes que están en sus casas a preguntarse cuáles son los antecedentes que yo tengo, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes por lado de mamá o por lado de papá? Siempre es necesario conocerlos. No solo conocer quién tuvo cáncer, sino también qué tipo de cáncer y sobre todo a qué edad fue diagnosticado el cáncer. Entonces, por ejemplo, en este síndrome en particular, en el cual hay una o más mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, pero también tengo familiares que hayan tenido cáncer de próstata o melanoma o cáncer de páncreas. Mujeres en la familia que hayan tenido cáncer de ovario al mismo tiempo, o un cáncer de mama en la otra mama, hayan tenido cáncer de mama derecha y luego cáncer de mama izquierda, o pacientes varones con antecedente de cáncer de mama, o antecedentes de cáncer de mama, ovario, páncreas. Entonces vemos, si yo pregunto a mis familiares, indago y veo historia de cáncer de mama, próstata, ovario y páncreas en mi familia, preguntar a qué edad fue, ¿no? Entonces habría la posibilidad que se trate de algún tipo de mutación. En este caso, en este síndrome en particular, la mutación se trata de los genes BRCA1 y BRCA2. Pero entonces esos síndromes existen. ¿Y cuánto van de porcentaje influyen? Vuelvo a repetir, solo influye un 10 a 15%, que significa entonces que un 75, un 85, 90% de los cánceres son de tipo esporádicos. ¿Qué significa que son esporádicos? Que no están asociados a ningún tipo de antecedente familiar previo ni a ningún tipo de mutación. Entonces, esos pacientes que desarrollan o que hacen cánceres esporádicos, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados a su desarrollo para el cáncer? Vemos que la dieta es un factor importantísimo. El consumo elevado de grasas saturadas, el consumo de carnes rojas, incrementa el mayor riesgo para cáncer de próstata. El IMC elevado, es decir, la obesidad, sobrepeso y obesidad. Hay un incremento de riesgo para cáncer de próstata avanzado, ¿correcto? Entonces es importante para aquellos que puedan tener su peso y puedan saber su talla, que sepan calcular cuánto más o menos es el exceso de peso que tienen. Si, por ejemplo, yo peso aproximadamente, varón, mido 1,63 m, pues yo tengo que pesar aproximadamente 73. Es decir, de esa segunda cifra, aproximadamente 10 kilos más, ¿correcto? Si ustedes están pesando más de eso, probablemente estén con sobrepeso o obesidad. Si yo puedo también calcular con mi peso y mi talla el índice de masa corporal, que es una fórmula en la cual coloco el peso arriba y lo divido entre la talla por la talla, nos va a permitir tener un índice y una categorización de sobrepeso o obesidad, ¿correcto? El fumar, definitivamente el cigarrillo es una de las toxinas más cancerígenas que existe. Dentro de un cigarrillo tradicional tenemos más de 200 cancerígenos, ¿ya? Actualmente las estadísticas nos dicen que el consumo de cigarrillos se ha mantenido estático y tiene una ligera tendencia a disminuir. ¿Qué significa? Que probablemente las estrategias, ya sea publicitarias, el pegar la fotito en la caja de las cajetillas acerca de los efectos que tiene el cigarrillo, haya logrado un impacto y haya logrado disminuir el consumo de tabaco. Pero lamentablemente y actualmente existe el cigarrillo electrónico. Muchos de repente lo conocen y el cigarrillo electrónico surge como una nueva estrategia o una nueva opción para aquellos que quieran optar por ir dejando el cigarrillo tradicional. Las últimas recomendaciones que hace la OMS y que salieron hace no más de un mes, recomiendan que no se debe consumir el cigarrillo tradicional y tampoco se debe consumir el cigarrillo electrónico. Como todo en la ciencia va avanzando y se va aprendiendo, se están viendo casos severos en adolescentes y en jóvenes de procesos respiratorios graves. Terminan los pacientes en cuidados intensivos por el cigarrillo electrónico. Además,
Ya la FDA, es decir, la Food Drug Administration, que es la entidad que se encarga de normar o reglar todos los medicamentos y todas estas sustancias que pueden salir, que ya saben que el cigarrillo electrónico contiene nicotina. Entonces, por favor, para todos aquellos que están conectados y que tienen el concepto de repente de creer que el cigarrillo electrónico no contiene nicotina, pues no es así, sí contiene nicotina. Y al contener nicotina, por lo tanto, trae todos los efectos que traía el cigarrillo tradicional, además de que el mecanismo de combustión que tiene el cigarrillo electrónico lo hace mucho más peligroso que el cigarrillo tradicional. Entonces, la recomendación definitivamente para cualquier tipo de prevención, para cualquier tipo de cáncer, es no fumar ningún tipo de producto de tabaco, ¿correcto? Para el cáncer de próstata específicamente, pues el riesgo es elevado. Tenemos entonces básicamente qué molestias pueden tener esos varones que sufren de diferentes patologías de la próstata. Vamos a ver que algunos de los varones van a tener dolores óseos, anemia, etcétera. Pero estos ya son síntomas de cuadros avanzados. Cuando el cáncer de próstata se encuentra en una etapa inicial, es totalmente asintomático. ¿Qué significa? No tiene ni da sintomatología alguna. El paciente no va a tener molestias y es por eso importantísimo recalcar el hecho del chequeo preventivo. ¿Por qué? Porque cuando el cáncer se torna invasivo, es decir, ha hecho metástasis ósea, tienen el dolor óseo. Cuando ya hay un sangrado o está avanzado, van a tener anemia, pero inicialmente no tiene sintomatología. Y ustedes me preguntarán, muchos varones de repente tendrán y harán un poquito de recuerdo y dirán, por ejemplo, ¿qué pasa conmigo como varón mayor de 50 años que empiezan a ir muchas veces al baño en la noche, ¿no? Se paran muchas veces a orinar, van a orinar y de repente sienten la necesidad de que todavía no han terminado de orinar, o hay el chorro urinario sale por goteo o con dificultad tienen que pujar, pues estos síntomas son síntomas obstructivos. ¿Qué significa? El 80% de esos pacientes tienen hiperplasia benigna de próstata. Como su nombre lo dice, benigna. Es un crecimiento de la próstata bueno, es decir, no es oncológico, que se presenta en la gran mayoría de varones, pero se presenta justo en esa parte del tejido que está alrededor de la uretra y es por eso que dificulta la salida de la orina. Otros pacientes podrán manifestar de repente molestias en esa zona del periné, ese espacio que les comentaba entre la bolsa escrotal, es decir, los testículos y el ano, tipo punzada, que aumenta cuando están mucho tiempo sentados, entonces, o que sienten una zona de tipo quemazón, punzadas, dolor, ardor. Esto generalmente es reflejo de una prostatitis, es decir, una inflamación, una infección de la próstata, pero no de cáncer. ¿Requiere tratamiento? Sí, por parte del urólogo. Otras molestias, el sangrado, que también puede asociarse a la hiperplasia benigna de próstata, pero vuelvo a recalcar, el cáncer de próstata en etapas iniciales no da síntomas y por eso la importancia de los chequeos. Entonces veíamos acá lo que inicialmente habíamos comentado, ¿no? Que la próstata tiene diferentes porciones. Y esto es importante para que de repente puedan entender lo relevante de realizarse un tacto rectal. Vemos ahí la próstata, ¿correcto? Y vamos a ver entonces una porción amarilla que es la más grande, la que más predomina. Y esa es la que es más externa y es donde uno puede palpar. Tenemos la zona roja y la zona, por ejemplo, naranja que está alrededor del meato. Entonces vamos a ver que la zona de transición, que es esa zona que está alrededor de la uretra, esa zona es la que en la gran mayoría de varones crece y es la causante entonces de todos los síntomas y molestias que la gran mayoría de varones tiene. Por ejemplo, levantarse muchas horas en la noche para miccionar, la sensación de que no sale con facilidad la orina y tienen que pujar, la sensación de que terminaron de orinar, están regresando a su cama y sienten que todavía quedó un poco más por miccionar. También el goteo al final de la micción. Entonces, todos esos síntomas se deben a una hiperplasia benigna de próstata. Otra porción es la que se encuentra alrededor del conducto eyaculador. Esta es otra zona que también va creciendo con la edad, pero ¿qué molestias puede traer? Son pacientes entonces que al momento de la eyaculación no llega a salir la eyaculación de forma completa y el paciente siente malestar o pueden llegar a tener incluso sangrado con la eyaculación, ¿correcto? Pero en esos casos también
son condiciones benignas. El cáncer es muy poco probable que se presente en esta zona. Y entonces, ¿dónde es frecuente? Y vemos acá el gráfico. Miren, en rojo, el 80% de los cánceres de próstata se encuentran en esta zona de color amarillo medio anaranjado, ¿correcto? Esta zona, si ustedes se dan cuenta, no compromete el meato, es decir, no va a dar síntomas urinarios, no compromete el conducto eyaculador, o sea, no va a dar síntomas durante la erección o la eyaculación, no compromete ningún otro órgano, ¿correcto? Y es por eso que se sabe que no da sintomatología alguna, pero también es una zona que está externa, es decir, está al alcance del tacto rectal, y por eso recalco la importancia de hacerse el chequeo. Entonces hablábamos que entre una de las opciones de diagnóstico cuando un paciente o un varón tiene algunas molestias urinarias es la hiperplasia benigna de próstata, que es la patología más frecuente y más común. Es una patología en la cual hay crecimiento de la próstata benigno, ¿correcto? Esta se da a partir de los 40 años, en algunos mayores con mayor celeridad, en algunos en mayor proporción. Y van a tener esas molestias que comentaba. Esas molestias obstructivas que se paran a cada rato en la noche, o la sensación de pujo para poder orinar o de no haber concluido con la micción. Otra es la prostatitis. Vimos que se trataba de una inflamación y que podía estar reflejada a través del dolor en la zona del periné, cálculos prostáticos y las anomalías del conducto eyaculador. Entonces, todas estas patologías también. Entonces, vamos a ver que para quienes constantemente escuchan las charlas de mediodía y se conectan a la página del INE, verán que hay algo que siempre se repite para todos los cánceres, para la prevención de todos los tipos de cánceres, y son los estilos de vida. La ciencia, y existen estudios científicos que han comprobado, y ya tenemos la certeza, que la actividad física, una buena alimentación, no consumir tabaco, es consumo mínimo o moderado de alcohol y bajo consumo de grasas, son los estilos que nos permiten prevenir todo tipo de cáncer, y en este caso también el cáncer de próstata. En cuanto a la alimentación para el cáncer de próstata, existe una sustancia en particular, el licopeno. El licopeno es una sustancia la cual se estima que da un factor protector frente al cáncer de próstata. ¿Y en dónde encontramos el licopeno? Vamos a ver en aquellos alimentos de color rojo o anaranjado. Por ejemplo, el tomate, la sandía, la guayaba, la toronja, papaya, zanahoria, calabaza. Ahora, el tomate, ya sea fresco, en jugo, en salsa, en pasta, como sopa de tomate, etc., incluso el ketchup va a tener un factor protector frente al cáncer de próstata. Entre consumir el tomate de forma fresca en una ensalada o hacerlo como una salsa para cocinar un guiso, se activa más el licopeno cuando usamos el tomate cocido, es decir, prepararlo en una salsa durante la comida, ¿correcto? Entonces es un factor que los varones les va a proteger frente al cáncer de próstata. Entonces es importante para todos aquellos que nos escuchan que puedan incluir, aumentar en su alimentación este tipo de productos y reducir el consumo de grasas, ¿de acuerdo? Tener mayor actividad física, no ser tan sedentarios. Entonces, la prevención secundaria, ¿cuál es? Son todas aquellas estrategias que van a enfocar a encontrar el cáncer en etapas iniciales. La estrategia, entonces, surge a partir de los 50 años, que es cuando vimos que empezaba a incrementar el riesgo para cáncer de próstata. A partir de los 50 años se recomienda el tamizaje, el diagnóstico precoz, el chequeo preventivo. Antes de los 50 años, solo para aquellas personas que tengan familiares de primero o segundo grado que hayan tenido cáncer. En ellos el riesgo es mayor y podemos empezar a edades más tempranas. Mayores de 75 años, la evaluación se hace en conjunto entre el paciente y el médico para determinar si es que hubiera algún riesgo que amerite hacer el tamizaje. ¿En qué consiste entonces básicamente el tamizaje? En el tacto rectal. Vimos en ese dibujito de la próstata que la zona con mayor probabilidad de cáncer es aquella zona que no tiene ningún síntoma, que no da ningún síntoma de ningún signo, pero que está al alcance de la evaluación del médico. Entonces el tacto rectal se recomienda en todos los varones mayores de 50 años, todos, por favor, y repito, tienen que estar asintomáticos. No es necesario que vengan o que solo vengan los varones que tengan molestias.
Los que ya han escuchado la charla ya saben a qué se deben las molestias, a ese crecimiento normal. Hasta incluso el sangrado a través del pene puede deberse a esa hiperplasia benigna. Pero entonces, los que no tienen síntomas deben también chequearse y no esperar que tengan algún tipo de molestia. Entonces, el tacto rectal se recomienda a partir de los 50 años en todos los varones. Solo a partir de los 40 años en aquellos que tienen factores de riesgo que incrementen la posibilidad del cáncer o pacientes con síntomas urinarios. La segunda estrategia es el PSA. El PSA es un examen que permite hacer una evaluación, pero que sobre todo fue creado para realizar el seguimiento. ¿Qué significa? En pacientes con diagnóstico de cáncer, post-tratamiento, ya sea quirúrgico o con quimioterapia, pues poder seguirlos y controlarlos haciendo uso del PSA. Se debe considerar entonces que este PSA también se eleva en otras condiciones. El PSA es específico para la próstata, pero no específico para cáncer. ¿Por qué? Porque el PSA se puede elevar en la hiperplasia benigna de próstata, que dijimos que era normal en la gran mayoría de varones a partir de los 40 años. A mayor edad se eleva el PSA. Cuando hay prostatitis se eleva el PSA. Después de las relaciones sexuales se eleva el PSA. Después del tacto rectal se eleva también el PSA. Entonces el PSA se puede elevar en diferentes condiciones, incluidas el cáncer. Por lo tanto, es indispensable que la evaluación a través del tacto rectal sea principalmente el primer contacto con el paciente. Entonces, algunos estudios acá que nos permiten saber cómo se ha estimado que el PSA nos permite hacer un diagnóstico precoz también. Pero básicamente es el tacto rectal la mejor estrategia porque nos permite tener acceso a esa zona superficial externa de la próstata en donde vimos, repito, el 80% de los cánceres se producían y que no ocasionaban síntomas. Segundo, una decisión en conjunto si fuera necesario un PSA, de ser necesario si al tacto o el PSA saliera elevado y al tacto se palpa algún tipo de tumoración, pues una biopsia transrectal o estudios como tomografía, gamografía ósea si fueran necesarios. Entonces, ¿en qué momento debo hacerme el diagnóstico? ¿De forma incidental, de un examen de rutina, con sintomatología? La mejor forma siempre es como un examen de rutina, ¿correcto? No esperemos que haya sintomatología o no esperemos que haya un hallazgo incidental, ¿no? Que de repente voy a hacerme un estudio, una ecografía y encuentran ahí en la ecografía una próstata aumentada con algún tipo de tumoración. Entonces, lo indispensable es que el diagnóstico se pueda hacer en un examen de rutina, en un chequeo preventivo. Entonces, de nuevo, por favor, vuelvo a pedirle a los varones o a aquellas mujeres que sean familiares y tengan varones que estén ya en esa etapa de riesgo a partir de los 50 años, que los puedan invitar a hacerse un chequeo preventivo. Los chequeos se realizan cada 2 años, tanto para varones como para mujeres. Los varones deben realizarse el tacto rectal porque es a partir de los 50 años que hay mayor riesgo. Y vuelvo a repetir, es un cáncer que no da sintomatología. Crece sin dar mayores síntomas hasta cuando ya está avanzado, ¿correcto? Entonces el tacto rectal definitivamente nos permite hacer un diagnóstico y descartar si hubiera riesgo. Es una sola evaluación cada 2 años y ustedes pueden tener la tranquilidad de saber si su próstata se encuentra grande, hay alguna tumoración o hay algún riesgo para cáncer. Muchísimas gracias. Si hubiera de repente alguna pregunta. Sí, dígame. Buenas tardes. Entiendo, no se preocupe. Tengo una experiencia que me gustaría compartirla, que me pasó hace poco. Bueno, si bien es cierto, cuando me practico no mucho con mi padre, y pues tengo una comunicación, se podría decir, cada 3 4 meses. Entonces, entre esa incomunicación, se podría decir, me enteré que él tenía algo con la próstata. No quise negar mucho, pero lo poco que me comentó, se lo comento, se lo cuento. Él me dijo que en el año, él tiene casi 80 años, y en el año 2002 le dijeron que tenía que operar. Entonces, como alumno de repente, pasó el descuido y bueno, hasta hace un par de meses, o casi 2 meses, le dijeron que sí o sí. Le dieron las opciones y se operó. Lo que él me comentó es que le sacaron como si fuera una manzana. Tan solo escucharlo ya no quise ni indagar más porque, bueno, me parece que es un poco tedioso.
Entonces mi pregunta era, ¿qué era eso? Si, bueno, ¿en qué momento pasa de ser de repente próstata a ser cáncer? ¿En qué momento ya pasa a ser? ¿Y qué era lo que realmente se acaba de grabar? Claro, a ver, es importante, y es creo la primera parte de lo que comentaba, que nosotros preguntemos acerca de los antecedentes de nuestros familiares. Es importante que usted sepa qué era realmente lo que tuvo su papá. La gran mayoría de varones hacen hiperplasia benigna de próstata. ¿Qué significa? A partir de los 40 años hay un crecimiento de la próstata. Entonces, probablemente en el 2002 su papito ya tuvo ese crecimiento de la próstata que lo incomodaba y de repente por eso fue a evaluarse. Y cuando ese crecimiento, que se da por etapas, y estoy hablando ya de una condición benigna, no cáncer, en un primer, segundo, tercer grado de hiperplasia benigna, cuando está muy grande y les causa mucha molestia, incluso a veces ya no llegan a orinar, dependen de sondas incluso, sí, el urólogo puede recomendar pues una cirugía. Algunos optan por no hacerla, pasa el tiempo y en el caso de su papá se debe haber complicado más, la sintomatología debe haber empeorado y definitivamente pues tuvo que verse en la necesidad de operarse. Ahora la próstata es un órgano que mide inicialmente en personas jóvenes, en varones jóvenes, casi 4 centímetros. Va creciendo y puede llegar hasta tener hasta 10 centímetros. Y que está justo entre la vejiga y el recto. Entonces da la apariencia así, pues. Imagínese que hay un crecimiento, mayor volumen, que su papá haya visto que saliera como el aspecto de una manzana, ¿no? Entonces, eso definitivamente lo deben haber mandado ese tejido a hacer un estudio anatomopatológico. Ese estudio anatomopatológico es el que confirma el diagnóstico, el que descarta cáncer o confirma si hay una hiperplasia benigna. Entonces, si su papá no ha recibido más tratamiento, lo más probable es que se haya tratado de una hiperplasia benigna de próstata, que es lo más frecuente. Que no llegó a ser cáncer. Que no llegó a ser cáncer, correcto. Pero es importante que usted lo pueda confirmar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los antecedentes que van a influir en su riesgo. Si fuera un cáncer de próstata, lo ideal es que usted empiece chequeos a partir de los 40 o 45 años. Si a eso le agregamos, digamos, que usted fuera fumador, con mucha mayor razón. Entonces siempre es importante indagar un poco más, más por el sentido del morbo de averiguar qué tipo, cómo fue la operación exactamente, cuál fue el diagnóstico, ¿no? Definitivamente. Yo tengo 34. Sí. La idea es, en este caso, como tengo el antecedente de mi padre, bueno, no tengo más referencias de mi abuelo, mis abuelos, pero en este caso, bueno, tengo un hijo de adolescente, entonces la recomendación en mi caso, por tener un vaca pasado por esto, es igual esperar hasta los 50 o de repente a los 40 ya se me está. Ojo que los chequeos se pueden dar desde joven. A su edad no haríamos un tacto rectal, ¿correcto? Porque no está indicado, ¿ya? La evaluación que se hace es completamente desnudo el paciente. ¿Por qué? Porque hay cáncer de piel. Muchas veces no sabemos diferenciar entre un lunar que está teniendo un crecimiento anormal. Hay cáncer de tiroides, pueden haber algunos ganglios sospechosos. Se revisan axilas, las mamilas en el caso del varón y las mamas en el caso de la mujer, abdomen, región inguinal para ver si no hay un tipo de adenopatías. En su caso, pene y testículos, ¿correcto? La piel de piernas y de pies, porque hay otros tipos de cánceres también. Entonces, la evaluación es completa. A partir de los 50 años, si su papito no tuvo cáncer, a partir de los 50 años le va a corresponderse un tacto rectal. ¿Correcto? Pero el chequeo, como les digo, es desde jóvenes. Incluso acá se empieza desde a partir de los 25 años. De nada. Sí, a ver, preguntas de las personas que están conectados. Mi nombre es Bernice, tengo 76 años, solo para decirle que estoy buscando una persona para que trate. Al parecer es una persona que ya tiene diagnóstico. ¿Qué hacer con las personas que por primera vez están experimentando alguna sintomatología, como un sangrado, una incomodidad bastante fuerte? Para eso tengo una recomendación final. Sí, siempre les digo a mis pacientes que por favor no normalicemos los síntomas. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría tendemos a presentar un sangrado por un día o 2 días o escaso y tendemos a pensar o ya darle un diagnóstico. No, debe haber sido porque hice un esfuerzo o no, debe ser porque hay una infeccióncita y lo normalizamos y no nos hacemos evaluar.
o cuando tenemos dolor. Tendemos a pensar que el dolor es algo normal, ¿correcto? Y el dolor no es normal. Entonces, si hay síntomas, si hay molestias, definitivamente tienen que acudir a una consulta para ser evaluados. Ahora, para los que son varones, ya saben y hemos explicado que aquellos que tengan esas molestias, dificultad para miccionar, se paran mucho en la noche a orinar, pujo para tener que orinar, goteo final después de poder orinar o el chorro disminuido, ¿correcto? Esos son síntomas no de cáncer, son síntomas de un crecimiento benigno que se da con la edad. Si tengo dolor tipo punzada, ardor, quemazón, no son síntomas de cáncer, son síntomas de una prostatitis, pero debo ir a tratarme, ¿correcto? Ahora, estando sano también, definitivamente, como les decía acá el público que está presente, tienen que hacerse sus chequeos. No esperemos a sentir algún tipo de molestia. Lo ideal es que un chequeo preventivo oncológico sea estando completamente sano. ¿De acuerdo? Entonces, los invito a que tengamos una cultura adecuada de prevención. Cuidémonos, no fumemos cigarrillo, no seamos sedentarios, actividad física, frutas y verduras, menos consumos de grasa, consumo de alcohol moderado y sus chequeos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Palacio. Gracias a las personas que el día de hoy se han dado tiempo para poder estar presentes en esta charla y también a las personas que nos acompañen a través de las redes sociales. Muchas gracias. Nos estamos viendo en la siguiente semana. Gracias.